Meteora, Grecia. Los monasterios están construidos en unas rocas escarpadas e inaccesibles, y algunos edificios se encuentran encaramados en la cumbre, con un aspecto semejante a columnas verticales. Aunque en su origen se trataba de un refugio atractivo para defenderse de los turcos otomanos, más tarde probó ser igual de seguro contra los muertos vivientes. Unas escaleras de posguerra, en su mayor parte de madera y metal, fácilmente replegables, permiten el acceso del creciente flujo de peregrinos y turistas. Meteora se ha convertido en un destino popular para algunos grupos en los últimos años. Algunos buscan sabiduría e iluminación espiritual, mientras que otros solo buscan paz. Stanley MacDonald pertenece a estos últimos. Veterano de casi todas las campañas que tuvieron lugar a lo largo y ancho de su Canadá natal, su primer encuentro con los muertos vivientes se produjo durante una guerra diferente, cuando el tercer batallón de infantería ligera canadiense de la primera princesa Patricia se vio involucrada en unas operaciones antidroga en Kirguistán. No nos confunda con los equipos alfa estadounidenses, por favor. Esto fue mucho antes de que entraran en acción, antes del pánico, antes de la cuarentena voluntaria de Israel, incluso antes del primer brote importante que salió a la luz pública, en Ciudad del Cabo. Estábamos al principio de la propagación, cuando nadie sabía lo que nos esperaba. Nuestra misión era estrictamente convencional: opio y hashish, las primeras exportaciones de los terroristas del mundo. Eso era lo que siempre habíamos encontrado en aquel erial rocoso: comerciantes, matones y mercenarios locales. Era lo único que esperábamos encontrar, lo único para lo que estábamos preparados. Nos resultó fácil encontrar la entrada de la cueva, porque habíamos seguido el rastro de sangre desde la caravana. Al instante supimos que algo iba mal. No había cadáveres. Las tribus rivales siempre dejaban a sus víctimas al descubierto y mutiladas, como advertencia para los demás. Había mucha sangre, sangre y trozos de carne marrón podrida, pero los únicos cadáveres que vimos eran los de las mulas de carga. No habían matado a tiros, sino que padecían haber sido atacadas por animales salvajes, ya que tenían la barriga destrozada y la carne llena de grandes marcas de mordiscos. Supusimos que se trataba de perros salvajes. Aquellos malditos animales vagaban en jaurías por las valles, tan grandes y desagradables como los lobos del Ártico. Lo que nos pareció más extraño era el cargamento. Estaba repartido entre las alforjas y el suelo, esparcido entre los animales. Bueno, aunque aquello no fuese un golpe territorial, aunque se tratase de una matanza religiosa o de un ajuste de cuentas entre tribus, nadie deja tirados 50 kilos de marrón, en bruto, de primera clase, ni unos fusiles de asalto en perfecto estado, ni unos valiosos trofeos personales como relojes, reproductores de minidisc y localizadores GPS. El rastro de sangre nos llevó a un sendero, que subía por la montaña desde la masacre en el Wadi. Era mucha sangre. Sí, si pertenecía a una sola persona, seguro que no volvería a levantarse. Pero lo había hecho, porque nadie había tratado sus heridas, porque no había ninguna otra huella. Por lo que veíamos, aquel hombre había corrido, sangrado y caído boca abajo. Podíamos ver la marca sangrienta de su cara impresa en la arena. De algún modo, sin ahogarse, sin desangrarse hasta morir, se había quedado allí tumbado un rato y después se había levantado y había seguido andando. Las huellas nuevas eran muy diferentes de las anteriores, más lentas, con los pies más pegados. El derecho lo arrastraba, y por eso había perdido el zapato, una vieja zapatilla Nike de caña alta. Las marcas del pie, arrastrándose, estaban salpicadas de fluidos, no de sangre, no de algo humano, sino de gotas de una sustancia dura, negra y costrosa que ninguno de nosotros supimos identificar. Las seguimos y las huellas nos llevaron hasta la entrada de la cueva. No nos recibieron con disparos, ni de ninguna otra forma. Encontramos la entrada del túnel sin vigilar y abierta. De inmediato empezamos a encontrar cadáveres. Hombres que habían caído en sus propias trampas explosivas. Era como si hubiesen estado intentando salir corriendo, huir de ahí. Más allá, en la primera cámara, vimos la primera prueba de un tiroteo desde un solo frente. Un solo frente, porque solo había una pared de la caverna agujereada por las balas de arma corta. En la pared de enfrente estaban los pistoleros, destrozados, con las extremidades y los huesos hechos jirones y masticados. Algunos todavía llevaban sus armas.
Una de aquellas manos cortadas todavía tenía un viejo Makarov bien sujeto. A la mano le faltaba un dedo que encontramos al otro lado de la cámara, junto con el cadáver de otro hombre desarmado que había recibido más de 100 balas. Varias de ellas le habían arrancado la parte superior de la cabeza. Todavía tenía aquel dedo cortado entre los dientes. Todas las cámaras contaban historias similares. Encontramos barricadas y armas tiradas por los suelos. Descubrimos más cadáveres a o trozos de ellos, y vimos que solo la intactos habían muerto de disparos en la cabeza. Encontramos carne masticada saliendo de bocas y estómagos. Por los rastros de sangre, las huellas, los cartuchos y los agujeros en la roca, sabíamos que toda la batalla se había originado en la enfermería. Descubrimos varios camastros, todos ensangrentados. Al fondo de la habitación vimos a un médico, supongo, sin cabeza, tumbado en el suelo sucio junto a un camastro cubierto de sábanas y ropas manchadas, y una vieja zapatilla Nike de caña alta de pie izquierdo. El último túnel que comprobábamos se había derrumbado al utilizar una carga de demolición con una trampa explosiva. Una mano asomaba de la piedra caliza. Todavía se movía. Reaccioné por instinto. Me incliné hacia adelante para coger la mano y noté que me agarraba como si fuera de acero, aplastándome los dedos. Tiré de ella, intentando apartarme, pero no me soltaba, así que tiré con más fuerza, hincando los pies en el suelo. Primero salió el brazo, después la cabeza y la cara destrozada, los ojos salvajes y los labios grises, después la otra mano, que me cogió del brazo y me lo retorció, y por último, los hombros. Caí de espalda, con el torso de aquella cosa detrás. De cintura para abajo, seguía atrapada entre las rocas, todavía conectada al torso por un hilo de entrañas. Seguía moviéndose, seguía intentando cogerme, intentando tirarme del brazo para llevárselo a la boca. Cogí mi arma, apunté hacia arriba, dándole justo bajo la barbilla y esparciendo sucesos por todo el techo de la cueva. Yo era el único que estaba en el túnel cuando sucedió, el único testigo. Exposición a agentes químicos desconocidos. Eso me dijeron cuando volví a Edmonton. Eso o una reacción adversa a nuestros medicamentos profilácticos. Añadieron una buena dosis de trastorno de estrés postraumático y para no quedarse corto solo tenía que descansar. Descanso y una evaluación a largo plazo. Evaluación. Eso es lo que pasa cuando se trata de alguien de tu bando. Solo lo llaman interrogatorio cuando es el enemigo. Te enseñan cómo resistir al enemigo, cómo proteger mente y espíritu, pero no te enseñan cómo enfrentarse a tu propia gente, sobre todo a las personas que creen estar ayudándote a ver la verdad. No pudieron conmigo. Lo hice yo solito. Quería creer en ellos y quería que me ayudaran. Era un buen soldado, bien entrenado, con experiencia, y sabía lo que podía hacerles a otros seres humanos y lo que ellos podían hacerme a mí. Creía estar preparado para todo. Vuelve la vista al valle, con la mirada perdida. ¿Quién en su sano juicio podría haber estado preparado para esto?